A ti damos desde este momento toda la gloria y toda la honra una vez más, Padre. Te hemos alabado, Señor, y en esta hora, Padre, aquí está el consejo de tu palabra, Señor. Aquí está tu palabra, Padre, y yo pido, Señor, en esta hora, que mientras se hablada tu palabra, Padre, venga haciendo cambios en nuestras vidas, haciendo cambios en nuestra iglesia, haciendo cambios en nuestros hogares. Oh, por favor, Padre, aquí estamos delante de ti. Yo bendigo a tu pueblo, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, con tu palabra, con un nuevo despertar, con un nuevo ánimo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora recibe una vez más toda la gloria, toda la honra, Padre, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ahora sí, en esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Aleluya. Ahí en el capítulo 1. Gloria a Dios. Y en esta tarde, el título que venía a mi mente es una historia para estos tiempos. Amén. Una historia para estos tiempos. El libro de Job, hermano, fue escrito muchos años. Fue de los libros más antiguos en la historia, ¿verdad? Y de ahí es donde esta historia es tan extensa, hermano, que nos quedaríamos de aquí hablando horas y horas de todo este libro. Así que solamente vamos a hablar una cápsula de todo esto y espero en el nombre de Jesús que esto nos dé un nuevo ánimo. Gracias. Es una historia en este tiempo para tu vida, para mi vida, para la vida de la iglesia y para la vida de los nuestros, para la vida de este mundo. Amén. Así que dice así la palabra de Dios en Job capítulo 1 en el verso 1. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Imagínense, hermano, todos los días. Él tenía 10 hijos y dice que ofrecía oración y holocausto por cada uno, ¿verdad? No sabía qué habían hecho, él no los veía, pero él ofrecía oración porque hubieran pecado contra Dios. Y llama nuestra atención, hermano, que en este tiempo a nosotros, gente normal, ya crecida en el Señor, ya madura en el Señor, ya no nos importa tanto que nos falten al respeto a nosotros, ¿verdad? Ya pensamos, ¿y el Señor dónde está en su vida? ¿Por qué no respetan a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué no tienen ese temor? Pues él, como no sabía que no lo tenían, pues él oraba por los hijos. Igual que hoy nos toca a nosotros. Aquí no hay nadie que tenga 10 hijos, yo creo.
Pero entonces tenemos nosotros que estar orando, ¿verdad? Dice que Job era un hombre gentil, no era un judío, era un hombre gentil, como tú y como yo, nada más que era acaudalado y rico, ¿verdad? Era un hombre como que no tenía por qué tanto preocuparse, ¿verdad? Pero aún así, con todo lo que él tenía y para dar en abundancia a sus hijos, a su familia, él oraba por el pecado que ellos pudieran haber llegado a tener, ¿verdad? Entonces, conocemos la historia. Un día se presenta Satanás ante él, ¿verdad? Y le dice: el Señor, has tomado en consideración a mi siervo Job, que es recto y justo delante, es perfecto y recto delante de mí. Y Dios le permite a Satanás probar la fe de Job. Y aquí hay algo: Dios le permite a Satanás probar la fe de Dios, la fe en Dios. Hermano, cuando habla de que Job era un hombre perfecto, no es de que era perfecto y sin mancha, ¿verdad? La perfección en este caso era la integridad. A eso se refiere en el original, un hombre íntegro, ¿verdad? ¿Qué es un hombre íntegro, hermano? Un hombre con valores morales, un hombre honesto, un hombre respetuoso, un hombre con una rectitud y una coherencia, ¿verdad? Con la mente y los pies bien puestos en la tierra. Y se mantiene así, dice el diccionario, que un hombre, una persona íntegra, se mantiene así aunque nadie lo vea, ¿verdad? Así que en esta hora, hermano, nosotros aprendamos de esto, que no podemos nosotros tomar en balde la integridad que Dios nos ha dado, porque nosotros no éramos esta gente antes de venir a Cristo, ¿ok? En ese tiempo Job era un hombre gentil, no había venido Jesucristo. Él creía en Dios y amaba a Dios, pero no sabía de la salvación, del perdón de pecados, de que iba a venir, ¿verdad?, el Salvador del mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Que era un hombre íntegro, con esos valores. Por eso el Señor se atreve y le llama un hombre perfecto y un hombre recto, ¿verdad? Porque no había nada de eso, y él ya tenía valores, ya era honesto, ya era un hombre respetable, y era un hombre que respetaba a los demás, que no hacía chistes tontos, ¿verdad? Que no se reía de lo demás, ¿verdad? Entonces mantiene su integridad aunque no lo vean. O sea, que tú eres igual, tienes que ser igual aquí, que en tu casa, que en el trabajo y que en donde quiera que vayas, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. A lo mejor no de un día para otro, pero tienes que ser así, ¿verdad? Hay gente que se preocupa por cuidar mucho su testimonio y no van a ningún lado porque cuidan su testimonio. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad?, que lo cuidan. Pero cuando eres un hombre íntegro, tú no tienes por qué preocuparte a dónde vas, ¿verdad? Porque tu integridad permanece para siempre y en todo tiempo. Así como Job, ¿verdad? Entonces no te tienes que preocupar por nada de esto. Y en este tiempo vemos que cuando Dios permite a Satanás probar la fe de Job, le quita todos sus bienes, todo el bolón de animales que tenía, todo el ganado, todos los camellos, todas las ovejas, todo lo que él tenía. Le quita a su familia, conocemos la historia, le quita a sus 10 hijos, ¿verdad? Y le quita la salud.
Y todo esto pasa en un día, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, hermano, no sabemos cómo enfrentar los desafíos. ¿Cómo vamos a responder? ¿Verdad? ¿Y por cómo vamos a responder, hermano? Solamente como una persona íntegra, ¿verdad? Apartado del mal, dijo el Señor. Un hombre íntegro se aparta del mal, ¿verdad? Así que solamente nosotros así vamos a poder responder a los desafíos de la vida. Y dice ahí en el verso en el verso 13, dice ahí del capítulo 1: y un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban todos los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los cebeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró entre tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice, hermano, que a pesar de todo esto, dice que él vino, y cuando le dijeron que todo había pasado en aquellos tiempos, hermano, el hombre rico, el hombre acaudalado, no era el que tenía el montón de billetes en el banco ni abajo del colchón. Era el hombre que tenía tanto y tanto ganado, tantas tierras que cubrían sus propiedades, ¿verdad? Él tenía una vida seminómada, ¿verdad? A lo mejor estaba en un lado y luego en otro. Era tanto el ganado y tantos los sirvientes que tenía que cuidar, que él era, y por todo alababa a Dios. Y dice que él entonces se rasuró la cabeza, se rompió el manto y adoró a Dios. Y dijo: él dio y él quitó. Hermano, eso lo hemos oído mucho. Pero dice que a pesar de esa situación tan dura, Job no pecó, ¿verdad? Job no pecó. Y luego dice ahí en el verso 2, en el capítulo 5, vino otra vez Satanás, ¿verdad? Bueno, no hizo lo que yo quería. No vino y vino contra Dios, ¿verdad? Pero le dijo: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces le dijo el Señor: bueno, pues ahí está, nada más no toques su vida, ¿verdad? Y vino una sarna maligna y tocó a Job. Esa sarna maligna era desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, ¿verdad? Eran llagas. Era aquí que vemos, hermano, esas llagas que dice la Biblia cuando usted lea el libro, que él se rascaba con un pedazo de barro, ¿verdad?
de tiesto seco para rascarse las llagas. Sabemos que esos hombres eran repudiados y abandonados, ¿verdad? Y nadie se podía acercar a ellos porque eran como malditos, ¿verdad? Entonces él fue y se sentó en un montón de cenizas, ¿verdad? Y ahí dijo, bueno, pues aquí voy a sufrir y a rascar. Las llagas nosotros no las podemos imaginar, podemos ver imágenes, hermano, podemos ver cómo eran o cómo se veían, pero en realidad, hermano, nadie sabe. Pero imagínense, hermano, si cuando nos pican los moscos no aguantamos la comezón. Imagínense una sarna maligna, ¿verdad? Y vino y lo tocó. Y dice que todo cubierto, y ya que está ahí, hermano, después de esa enfermedad, ya vino y se llevaron los bienes. Ya vino y le cayó la enfermedad. Y aquí vemos en el verso 9, de ahí del capítulo 2, aquí vemos a la mujer de Job. Y le pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermano, y nos espanta esa mujer, pero no te espantes, mujer, porque podría ser tú. Hermano, ¿por qué? Ella también estaba sufriendo. Ella también había perdido 10 hijos. No nada más Job. Ella también había perdido 10 hijos. Ella también había perdido todo lo que le había pasado. Y de pilón ve a Job ahí lleno de llagas, podrido, maloliente, enfermo, a punto de morir. Y le dice, ¿no pierdes tu integridad? Ahí vemos las dos caras de la vida, ¿verdad? Ella en su carne, en sus sentimientos naturales. Ella pensando en todo el dolor tan inmenso que había inundado su cuerpo. A lo mejor era el mismo dolor que Job sentía físicamente, ¿verdad? Ella lo estaba sintiendo por dentro, ¿verdad? Y ella lo expresó. Y ella se sentía así. Pero lo que a ella le dice, todavía no pierdes tu integridad. Es lo que a ella le sorprende. Y le dice en el 10, Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Amén. Yo me lo imagino, hermano, no dice aquí, pero él le dice, ¿cómo te atreves a hablar así? Hablas como cualquier mujer fatua. Hasta él la estaba desconociendo, hermano. Hasta él no sabía por qué hablaba así. ¿Quién eres? Como diciéndole, ¿quién eres? Ella le dice, no has perdido tu integridad. Ella le dice así y él le contesta, y tú hablas como cualquier mujer fatua, como cualquier mujer sin temor de Dios, como cualquiera. Se desconocieron. ¿Por qué, hermano? Porque era su carne, sus sentimientos. Aunque a lo mejor tenía razón, pero ¿saben qué? Que dice la Biblia que Job no había perdido su integridad. Y dice que Job no pecó con su boca, ¿verdad? Esa fue la diferencia, que él no pecó, ¿verdad? A pesar de toda esta situación. Para ella, la mujer de Job, esta señora Job, no era fácil, también sufría. Tal vez se enojó con Dios, hermano, porque le dice, mírate cómo estás. Y todavía, mejor maldice a Dios y ya muérete, para que ya no sufras, ¿verdad? No sé. Pero pero Job no pecó contra Dios, no pecó con su boca. Y luego, para rematar y ponerle la cereza al pastel, vienen los tres amigos. Vienen los tres amigos de Job.
Elifaz, Bildad y Zofar. Y dice que ellos vienen, hermano, cada uno de tierras lejanas. Y que desde lejos, dice la historia, que lo ven. Que desde lejos lo ven y ellos no lo conocieron. De tan deforme que estaba, tan irreconocible que estaba. Que no lo vieron, que no lo reconocieron. Y ellos lloraron. Y ellos lloraron, hermano. Y vinieron y lo único que hicieron fue sentarse junto a él a llorar su pena. Dice ahí en el verso 13: así se sentaron en el pie por 7 días y 7 noches, esos sus 3 amigos, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Verdad? A veces, hermano, nosotros tenemos que permanecer así. Cuando nosotros no tengamos nada que decir, mejor callémonos. Estemos cerca de la gente, pero estemos callados. ¿Por qué, hermano? Porque ellos necesitan saber, sentir la presencia de alguien que los consuele, ¿verdad? Y no más. Entonces dice que ellos vinieron y se sentaron. Tal vez ellos durante esos 7 días, día y noche, hermano, ellos tal vez en su mente no había explicación. ¿Por qué le está pasando esto? Ellos no entendían por qué ese amigo suyo, recto, perfecto, apartado del mal, ¿por qué le había pasado esto? Ellos no se explicaban. Y así pasaron 7 días. Pero después de este tiempo, hermano, Job abrió su boca. Y ahí estaba Satanás viendo la escena. A ver a qué hora maldice a Dios. A ver a qué hora se me hace. A ver a qué hora va. Ahora sí, ya llegó a lo último. Ahora sí, voy a esperar a ver a qué hora lo maldice. Y la mala noticia y la buena noticia aquí, hermano, es que así mismo está Dios contigo y conmigo, esperándonos a ver a qué hora renegamos, a ver a qué hora maldecimos, a ver a qué hora criticamos, a ver a qué hora lo hacemos. Pero la buena noticia es que ahora nosotros ya sabemos que hay alguien que nos vigila, ¿verdad? Entonces, callémonos, ¿verdad? Dice que vino y abrió su boca Job, y Satanás, esperando que maldijera a Dios, esperó. Pero aquí vamos a ver otra cosa. Ahí en Job, en el capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Él no maldijo a Dios como Satanás quería. Él maldijo su vida. Él maldijo el día en que nació. ¿Para qué nací? ¿Verdad? Él maldijo su vida, su día. ¿Por qué me está pasando? No dijo, ¿por qué, Dios? Mírame, ¿verdad? Él maldijo el día en que él existió. Lo hacía, hermano. Y aquí hay gente que crucifica al Job y dice que pecó. Yo no creo, tú piensa lo que quieras, ¿verdad? Pero dice que tal vez Job estaba pidiendo, hermano, la compasión, esperando la compasión de sus 3 amiguitos que estaban calladitos, ¿verdad? Tal vez estaba esperando que no lo juzgaran,
Tal vez estaba esperando que le dijeran, pobrecito Job, mírate, no maldigas tu vida. Tú naciste porque tú eres recto, perfecto. Tú eres un hombre apartado del mal, escogido por Dios, varón temeroso. No, pero ¿qué hicieron todos ellos, hermano? Lo acusaron de que era culpable de pecado y por eso estaba en esa condición, ¿verdad? Ellos le dijeron eso. Y dice ahí en el verso 11 que Job se atreve a decir: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no me morí dentro de mi madre? Para esto nací, ¿verdad? Y en el 16 dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué no fue un aborto? ¿Por qué no mi madre no me tiró y que nadie me conociera? Hermano, ¿hasta dónde estaba él, ese dolor, eso que él sentía, que todo mundo le había fallado, y aún así vienen los amigos, ¿verdad? Así que en esta hora, hermano, tal vez todos estamos pasando algo, hermano. Venía esto a mi vida. Yo tuve unos sueños hace unos días y yo no los entendía. Y mientras yo estudiaba esto, el Señor me decía: puede pasar todo, pero es necesario que conserves tu integridad. Hermano, y a veces nosotros no nos sentimos que somos dignos o que somos tan íntegros. Pero si el Señor lo dice y dejó esta historia de Job, esta historia es para este tiempo. Esta historia te tiene que hablar algo. Esta historia te tiene que decir que sí, que es muy duro lo que estás pasando. Sí, es muy fuerte lo que estás pasando. Sí, esto te pasa y a lo mejor hubiera decir, yo no dije, ay, ¿por qué mi mamá no me abortó? Pero a veces digo, ay, Señor, como que yo ya estoy lista, ya cuando quieras. Con tal de no ver nada, por cobarde, hermano, ¿verdad? Pero yo le he dicho, hermano, esas son cosas que a mí me han venido a la mente. Si a ti no, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que yo he dicho, ay, yo a veces como que ya lo que quisiera, ya mejor ya me voy. ¿Yo para qué sigo viendo? ¿Verdad? ¿Para qué sigo viendo cosas que no quiero ver? Pero, hermano, el Señor busca que tengas la integridad, esos principios morales, ese respeto, ese cuidado, esa rectitud, esa coherencia, esos pies bien puestos en la tierra, tu cabeza lúcida, y que tú te comportes aquí y en el lugar que pises seas la misma persona íntegra, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. No importa lo que estamos pasando, hermano. Y se oye fácil decir esto, pero cada uno de aquí, nosotros escribimos varios libros, hermano, de lo que nos ha pasado. Unos así de chiquitos, otros así, pero otros tienen unos librotes gordotes, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno hemos pasado nuestra vida, ¿verdad? Cada uno hemos tenido que pagar el precio, hermano. A Job le fue quitado todo. Nosotros no éramos tan ricos ni acaudalados, hermano. Pero si tú regresas atrás, tú has tenido que dejar todo lo que eras. Y Dios te ha quitado todo lo que tú querías, ¿verdad? Dios nos ha quitado todo lo que no queríamos. Y tú has dejado muchas cosas que te gustaban. ¿Por qué? Es por la integridad que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Y por eso es que esta historia de Job es una historia para el día de hoy. Es una historia para ti, Iglesia Oasis. El Señor me lo decía, hermano. Es una historia para la Iglesia Oasis. A veces andamos cojos, a veces roncos, a veces tuertos, a veces cojos, a veces adoloridos, a veces atormentados, a veces sin ganas, a veces sin deseos, a veces sin alegría, a veces amargados.
pero arrastrémonos y vengámonos buscando esos principios en los que Dios nos ha fundamentado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice ahí en el capítulo 38 de ahí de Job, dicen: entonces, ya después de que hablaron los amigos y le dijeron que era pecador, y él maldijo su trágica vida, que para qué nació y por qué no lo abortaron, dice en el 38:1: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Verdad? Miren qué tan fuerte. El Señor ahora nos dice esto, hermano: cíñete los lomos, levántate como valiente, levántate así, deja de autocompadecerte, deja de sentirte el pobrecito y que no te abortaron, ¿verdad? Y dice: ahora Dios, yo te preguntaré y tú me contestarás. Házmelo saber todo lo que, si tienes inteligencia, si eres tan inteligente, a ver, yo te voy a preguntar, le dice el Señor, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Como diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Había un dicho mal dicho y tonto en mis tiempos cuando era niña. Ahora hay peores, yo creo, pero cuando yo era niña decían: la defensa del chamaco rebelde o la chamaca rebelde era decirle a la mamá: yo no te pedí venir al mundo. Y a mi mamá, cuando oía eso: ay, pero ya estás aquí, nos decía así, ay, pero ya estás aquí, o sea, no te compliques, ¿verdad? Y él le dice: y hermano, están pensando eso, y ahí está la mamá, mi mamá, porque era recia, hermano, ¿verdad? Pero ahí está la mamá: ay, es que me ofendió el chamaco, es que me dijo que para qué lo trajo, que él no pidió venir al mundo. Y si es cierto. No, hermano, cíñanse los lomos. ¿Quién es? Que ese niño no fue producto de lo que tú querías o de la casualidad, fue porque Dios lo quiso así, y te dio como su madre porque Dios quiso, hermano, no porque él haya querido. Nosotros tuvimos la madre y el padre, no que escogimos, sino el que Dios quiso. Amén. Así que nosotros tenemos que empezar a fajarnos, hermano, y a pelear contra la mente y todo lo que quiere quitar nuestros principios. Amén. Y luego dice ahí en el capítulo 40, en el verso 3: entonces respondió Job y dijo, o sea, ya que el Señor le dijo a Job y lo escuchó y le respondió, le dijo entonces Job: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Ni mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué le digo? Oh, mejor me callo. Mejor ya ni digo nada, Señor, si es cierto. ¿Quién soy yo? Y en esta hora, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Para venir a cuestionar el por qué estamos aquí y por qué estamos padeciendo esto. Ay, hermano, me oigo re fea diciéndote esto. Yo estoy en el mismo barco que tú, la orillita, el medito de hoy, pero ahí estamos todos en el mismito barco, ¿verdad? Así que nosotros, hermano, en esta hora tenemos que aprender a ver eso. Y luego volamos al capítulo 42, y dice en el verso 1, viene cuando ya Job se arrepintió de haberse compadecido del mismo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco todo lo que puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Verdad? Ahí fue cuando Job le dijo: yo pensé que te conocía, pero hoy sé que no, que nada más de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. En esta noche, hermano, nosotros hemos conocido a Dios, y no nada más de oídas, hermano, no nada más de oídas. Y dice que aconteció después que habló estas cosas a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita, o sea, al amigo: mi ira se ha encendido contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para trataros afanosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces a él lo mandó y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando lo mandó a orar por sus amigos, ¿verdad? O sea, sirve para algo. No importa la condición que estés. El Señor le dijo a Job: ya levántate, ciñe los lomos y vete a orar por estos, ¿verdad? Porque estos están viendo lo que su carne ve, lo que sus ojos ven. Pero ahora que tú me has conocido, que tú sabes que yo soy real, levántate y no importa tu condición, ve y ora por ellos. Es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, ¿verdad? Levantarnos en esta hora y seguir haciendo el trabajo de Dios. Y dice en el verso 17, en el último verso, dice: y murió Job viejo y lleno de días. ¿Verdad? Así murió. Dice por ahí que todavía vivió después de esto 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. O sea, todavía él vio todo eso, todavía vivió. O sea, ¿qué pasó cuando fue a orar? Allá en Apocalipsis 21 dice, ¿verdad?, que el apóstol vio unos cielos nuevos y una tierra nueva. Eso le pasó a Job. Él volvió a ver un cielo nuevo y una tierra nueva, algo nuevo para él. Hermano, hay todavía esperanza en nuestra vida, en nuestra familia. Todavía hay esperanza, hermano. Todavía hay esperanza. Dice que Satanás no concibe en su mente tonta, él no concibe que a pesar de todo haya siervos de Dios que glorifiquen su nombre. Él no concibe cómo te pasa lo que te pasa y tú sigues alabando a Dios. Es algo que él no concibe y que se derrite, ¿verdad? ¿Cómo es posible que te pasa lo que te pasa y sigues alabando a Dios en todo tiempo? ¿Cómo es posible que te pase uno y digas: ay Dios, que te pase otra, Jesús, que te pase otro, ay Señor, ¿verdad? Que venga y que siempre estés y que vengas aquí y dances y cantes y alabes a Dios. ¿Cómo crees que está ese? Él es algo que no entiende, hermano. Así como a Job, hermano. Él quería verlo, que hablara contra Dios, que maldijera a Dios, ¿verdad? Y él no lo hizo. Así que nosotros tenemos que seguir glorificando a Dios en todo tiempo. Dice allí en Ezequiel 14:14, hermano, que en medio de la incredulidad de ese tiempo, solamente Noé, Daniel y Job
fueron los únicos que tenían fe, ¿verdad? Dice, si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque estaban en medio de la incredulidad. Y solamente si estuvieran ellos, hermano, eran los únicos que le iban a pasar. En esta hora yo te digo que la fe en Dios y la integridad que Dios nos ha dado es lo único que nos va a librar. Es lo único que nos va a salvar en estos tiempos. ¿Sabes por qué tus hijos no se han ido hasta abajo, hermano? Por la integridad de tu vida. Por eso no se han ido hasta abajo, hermano. ¿Verdad? Porque ellos pueden hacer lo que quieran y vivir como quieran, y pueden tener poquito temor, y pueden tener poquita fe, y pueden tener poquitos principios, y pueden tener poquito respeto, y pueden tener poquito de todo. Pero si tú eres un siervo de Dios íntegro, tus hijos no caerán, hermano. Tus hijos no caerán. Tú no caerás desde aquí, vivita y coleando, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que empezar. Sigue siendo, hermano, sigue siendo. Vayamos allá a Santiago 5:11, por favor, hermano. Sigue siendo tú con Dios. ¿Qué es tú con Dios? Tú mismo, hermano, tú mismo con Dios. ¿Qué hay que le pueda yo esconder a Dios de mi vida? ¿Qué hay que lo pueda impresionar? ¿Qué hay que yo me pare a decirte ahorita de Job y yo llegue a mi casa a renegar de por qué nací? 5:11 dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él tiene misericordia y compasión de nosotros. ¿Qué es, hermano? Que a Él le duele lo que a ti te duele. Él no está sentado echándose aire, viendo lo que te pasa, viendo lo que me pasa. Él es compasivo, hermano. Pero a veces es necesario probar nuestra fe. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos estar siendo íntegros hasta el fin. No importa lo que pase. Sigue siendo tú mismo, hermano, procurando la integridad, esa integridad que Job tuvo, esos principios, esos valores que la palabra nos enseña. Orar por los que nos persiguen, hermano. Orar por los que nos señalan. No siempre queremos. Yo no siempre quiero. Pero lo tengo que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque son principios. Yo no siempre quiero, hermano. Orar por los que nos señalan, por lo que nos acusan. Te hacen tu historia y ni la conocen. Tú tienes que orar, ¿verdad? Y vamos a cerrar con 1 de Juan 1:22, por favor. Aquí la tengo yo. No, pues no hay. Aquí dice, es el 3:22. 1 de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Dice que cualquier cosa que pidiéramos, hermano, ¿verdad? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que nosotros, hermano, sigamos con la integridad de Dios, ¿verdad? Con esta historia de Job que es para estos tiempos, que él no perdió su integridad, hermano, a pesar de todo lo que le pasó. Y tú dices, Job, hace tiempo yo no soy Job. Claro que no.
pero a veces nos sentimos peor que Job, ¿verdad? Entonces dice que él no perdió su integridad. No pierdas tu esencia, no pierdas tu identidad, que nada te mueva, hermano. Glorifiquemos a Dios en todo tiempo y Él se encargará de los nuestros. Es una palabra y una historia de esperanza. Amén. Dios les bendiga.